La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el director de la Dirección General de Migración, el doctor Enrique García, que se nos estrena como director de migración, porque había estado anteriormente en el programa. Sí, claro. En muchísimas ocasiones. Buenos días, don Ramón. Un placer para mí compartir unos minutos con usted y que podamos tratar unos temas de actualidad. A veces lo vemos fuera de aquí, en el club, en Naco y eso. Jacqueline te saluda desde su hogar. Un abrazo, de que llegué, pregunté por ella, pero me dicen que ella está digital. Sí. Y yo le decía, Carlos, la comunicación ha sido quizás de la... Buenos días. Oficio, hola. Placer saludarla, que más se adapta a trabajar desde la casa. Sí. Porque ¿quién dice que Jacqueline en su casa es un estudio que ella tiene que montó allá? Sí. Enrique, siempre que uno Mucho gusto. piensa en migración, el día de la migración, inmediatamente uno enfoca, mira la frontera. Y mira el tema de los haitianos, Bueno, aunque hay hemos tenido que ilegales, adaptarnos. hay ilegales de otras nacionalidades, pero el Claro. problema principal es el haitiano. En tu gestión, ¿qué tú has hecho? Obviamente no depende de ti, depende del CEFRON, depende de muchísimos... Del ejército, depende de otras áreas, pero ¿qué cosas tú has hecho para tratar de aminorar el problema? Mire, yo digo que así como para la ciudadanía el ayuntamiento o la alcaldía es basura, Sí. para migración el pueblo es frontera y asuntos haitianos, como dice usted. A mí me gusta aclarar eso, que usted lo conoce bien, que a veces se piensa que la frontera es solamente migración. Somos varias agencias que interactuamos en la frontera. Nosotros somos responsables de las puertas formales, Dajabón, Elías Piña, Jimaní, Pedernales. Nos acompaña el CEFRON, la seguridad fronteriza, que tiene un rango de 1 o 2 kilómetros alrededor nuestro. Y luego entonces está desplegado por los 290 kilómetros más el Ejército Nacional, que ya se encarga de patrullar toda la frontera. Y estas tres agencias, digamos, Migración, CEFRON y las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, somos los que tratamos de mantener la frontera bajo protección. Siempre es un reto día a día, don Ramón, y más cuando se trata del vecino país de Haití. La situación convulsa que existe en Haití, todos los días lo vemos en los medios de comunicación, como allí, prendido en candela prácticamente. Y eso directamente nos afecta a nosotros. Muchas personas que quieren venir de este lado, huyendo de la situación económica que se desprende también de esta inestabilidad política que existe. Pero nada, nosotros hacemos nuestra labor, mantenemos nuestros controles migratorios, de que no venga nadie con documentación falsa, residencia falsa, visa. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, en estos 7 u 8 meses, todo ha funcionado normal. No ha habido ningún inconveniente. Pero deportados, por ejemplo, devueltos, ¿se tiene ese número? Es una gran cantidad. Nosotros estamos aquí hoy, están saliendo operativos para las calles. Sin embargo, señor director, yo lo quiero felicitar públicamente porque sí, decía Ramón y el señor director de Migración que yo lo quería felicitar porque hemos visto que en su gestión por primera vez en muchos años se visibiliza el problema y desde la Dirección General de Migración, el director de Migración está dando informaciones de lo que está haciendo y está siendo operativo, ha asumido una responsabilidad pública y eso se está viendo. Incluso ha tenido que hasta enfrentar a personas hasta del mismo, hasta congresistas que entienden que no se debe hacer porque todo el mundo tiene tiene la forma y a veces por intereses personales no quieren que se haga el trabajo. Es decir, que lo instamos a seguir haciendo lo que está haciendo, los operativos que está haciendo. En ese propio sentido, ¿cuál es el cronograma de trabajo que tiene la Dirección de Migración para justamente que no sigan llegando tantos ilegales a la República Dominicana? Y el tema más visible es el de nuestra frontera. Miren, yo tengo que enfrentar muchos intereses, es cierto. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora atacando mucho el problema del transporte de ilegales, trata de personas, que usted vio en un informe de los Estados Unidos que nosotros fuimos incluso atacados por la debilidad de la justicia en cuanto
a tratar el tema de trata de personas. Que bueno, tenemos una reunión justamente con la procuradora, porque a veces encontramos ministerios públicos de algunos pueblos que se resisten, Ramón, a recibir expedientes de trata de personas. Y nosotros estamos atacando mucho los autobuses, carros, jipetas, motores, que es el vehículo por excelencia, o el medio por excelencia para cruzar por la frontera a los ilegales. La ley le da la facultad a Migración de incautar vehículos, de poner multa, de traducir a la justicia, someter, de que se decomisen esos medios de transporte. Y nosotros estamos atacando fuertemente. Esto choca con intereses. A veces vienen sectores que entienden que no se le pueden poner a mano porque ellos no son atacables. Y nosotros vamos a ser implacables, porque el presidente nos lo ha dicho. Hay que atacar el mal de raíz. Y hay 3 puntos. Transporte, quienes le alquilan a los ilegales y quienes le dan trabajo. Y este tema de asuntos haitianos se ha tenido como un tabú. A mí mismo me dicen, no vaya a los medios, no hable mucho. Y yo creo que es un tema delicado, pero es una realidad que tenemos, Ramón. Es una realidad que tenemos que enfrentarlo y buscar la mejor manera de cómo vamos a convivir con los vecinos. Pero no creo que la forma sea no tratando los temas. Nosotros vamos a continuar con el operativo de detectar ilegales, pero también lo estamos haciendo en puntos turísticos, pero no solamente con ilegales del vecino país de Haití, sino con otras nacionalidades. Nosotros hemos deportado italianos, hemos deportado alemanes, españoles, que se han detectado que no están en nuestro país con el visado correspondiente o con la residencia correspondiente y lo hemos deportado. Lo que pasa que no es lo mismo. No es lo mismo ustedes tener un par de extranjeros en un punto turístico a ustedes tener 200 en el día de hoy, nacionales haitianos. Enrique, y cuando pasa caso como recientemente un italiano ligado a la mafia que lo atraparon, ¿esas son personas que están ilegales? Sí. Nosotros mismos fuimos quien deportamos a esa persona. Ajá. Porque Migración es la responsable de recibir los deportados que vienen, dominicanos, los repatriados. Nosotros recibimos cada 2 semanas un avión, sí, cada 15 días. Que vienen internados en las universidades de las cárceles americanas. Cada 15 días. Bueno, ayer mismo recibimos, los martes los recibimos. Creo que recibimos 89 ayer. En 2 semanas recibimos otro avión. Y también nosotros somos quienes deportamos a los extranjeros que no son admitidos en el país o que son requeridos por la justicia de otros países. Ese señor, un italiano, lo deportamos por el aeropuerto de La Romana. Fue detectado por organismos internacionales, la Interpol específicamente, que estaba en el país, no tenía residencia. Usted sabe que hay nacionalidades que vienen con tarjeta de turista. Sí. Llegan con una tarjeta de turismo, se ubican en una parte X del país, no son detectados, no violan ninguna ley para ser nunca detenidos, y no es tan fácil, Ramón, una persona que esté viviendo en Boca Chica tranquila, claro, a menos que cause un problema y entonces se le verifique su estatus migratorio, no es tan fácil detectarlo. Pero tan pronto se le detectó que estaba en el país, se detuvo. Pero lo habían pedido las autoridades de Italia. Sí, ya, claro, lo habían pedido. Nosotros lo tuvimos detenido varios días ya, en Migración. Y a él lo extraditamos o lo deportamos un domingo, y yo lo entrego a los agentes de Interpol de Roma el sábado, ya para llevárselo el domingo el otro día. Y tan pronto nosotros detectamos cualquier delincuente internacional así, pues en combinación con las agencias que se coordinan, ya sea droga, ya sea Interpol, se entrega inmediatamente o lo salimos a buscar. Eso es una parte de Migración que no es tan visible, pero que vivimos en el día a día. Nosotros tenemos cientos de alertas de depredadores internacionales, violadores, que tenemos alerta en nuestro país y si lo detectamos inmediatamente lo apresamos. Y en el caso de los que deportan de los Estados Unidos, ¿cuál es el protocolo? Nosotros los recibimos, se le hace una ficha de control para saber que llegaron al país, que están aquí en el país por la razón que fueron deportados. La ley nos faculta a tener una ficha de control de por qué están aquí. Si no tienen causa pendiente con la justicia, nosotros se lo entregamos a sus familiares, se lo entregamos a su abogado y hacen su vida normal. Si usted se fue del país dejando pendiente un expediente, entonces se lo entregamos y a la aparecen agencia. Casos así. Y claro que sí, a veces usted se fue corriéndole a la dirección de droga.
y luego lo deporten de allá, y cuando llega aquí encontramos que usted tiene una orden de arresto, entonces ahí se lo entregamos a la Dirección de Drogas, para que usted responda a la justicia dominicana por el caso que dejó pendiente. Sí, señor director, el tema es que, y ustedes lo estaban hablando en la pausa, que esa era mi próxima pregunta, o es mi próxima pregunta. Hemos visto que en el pasado Migración hace un operativo o las autoridades hacen un operativo, ya sea de tráfico, de un vehículo que transporta ilegales. Pero ocurre que o llama el síndico, o llama el diputado, o llama el senador para que liberen. Y eso desmoraliza a quien está haciendo su trabajo. Hemos visto las críticas que ha tenido su gestión de parte del senador de Dajabón, por ejemplo. Ustedes haciendo su trabajo, pero hay gente que entiende que lo están haciendo con dureza. ¿Cuál es la posición del director de Migración frente a esas críticas? Mire, sí es lamentable que a veces algunas autoridades no entienden el papel que debemos desempeñar, no solamente en migración, sino en cada una de las instituciones del Estado. El presidente es el primero que ha dicho que nadie está por encima de la ley. No es abusar de la ley, no es abusar de nadie, pero sí hacer cumplir la ley o aplicar los reglamentos internos nuestros también, como tiene migración. Y a veces hay personas que no entienden o no quieren entender, Jacqueline, el papel nuestro. Nosotros no nos vamos a detener. El senador de Dajabón hizo una crítica a migración, que nosotros lo que hicimos fue emplazarlo a que si tenía alguna prueba contra algún miembro de migración. Y él sabe muy bien que a los 3 meses de yo llegar a la institución, yo cambié todo el personal de Dajabón, Ramón. Lo nuevo. Es decir, que a mí no se me puede decir que nosotros decimos que hay irregularidad, usted no hace nada. Ya yo lo demostré en Dajabón, que yo cancelé el personal nuevo que entró conmigo por irregularidades que se me reportaron. Es decir, que si él me lo reporta, también cancelaría quien comete irregularidades. Yo soy un funcionario que siempre le he dicho, tengo régimen de consecuencia en migración. El que me comete un error en migración, o un delito, o un desliz, como usted le quiera llamar, va a tener un régimen de consecuencia. No nos vamos a detener ante declaraciones infundadas, y aquel que tenga contra migración, contra algún agente migratorio, contra algún inspector, yo tengo 800, 900 agentes migratorios e inspectores, Ramón, no puedo controlarlo uno por uno como si fueran hijos míos en mi casa, pero sí hay un régimen de consecuencia, hay una supervisión, y cuando detectamos alguna anomalía, quien la comete tiene que responder por ella. Enrique, ¿y cómo tú vas a enfrentar? A mí en una ocasión un alto militar que estaba depuesto en la frontera, tratamos el tema y yo lo cuestioné y él me dijo, Ramón, lo que pasa es que nosotros atrapamos a un tipo en una guagua, trasladando haitianos, lo metemos preso, y a los 10 minutos viene el senador, o el gobernador, o el alcalde, o el diputado, y tenemos que soltarlo, porque imagínense. No, mira, te reitero, yo he tenido problemas con algunos amigos o autoridades. Nosotros lo que vamos de gestión, Ramón, bueno, este mes, me decía Financiero ayer que llevan, o el mes pasado, ahora de marzo, se recaudaron unos 2 millones de pesos multa. Multa de vehículos que trafican con ilegales. Multa que debe ser pagada porque la ley lo establece. Y expediente en la justicia. Tenemos personas con medidas de cohesión que se han impuesto en la justicia y no nos vamos a detener, porque nosotros debemos aportar lo que esté a nuestro alcance para evitar el tráfico de personas ilegales, que incluso fuimos condenados por la comunidad internacional por no hacer la justicia lo que debe hacer. Y te reitero, tenemos una reunión con la procuradora en los próximos días para tratar casos de algunos ministerios públicos, de algunas jurisdicciones que se niegan a recibir los expedientes, Ramón, porque vamos a estar claros, hay componentes de autoridad en algunos puntos del país. Yo me he encontrado con autoridades militares, civiles, del Ministerio Público en componenda, que detienen ilegal y lo que hacen es asaltarlo. Que detienen personas y lo que hacen es asaltarlo, quitarle a veces lo que tienen. Y yo me he encontrado con casos que hemos tenido que enfrentar y enfrentarnos a autoridades que no quieren actuar muchas veces. Nosotros vamos a jugar nuestro papel, no vamos a desmayar en aplicar la ley de migración para obtener los resultados que el país necesita. Sin abusar, sin maltratar a nadie, sin violar derechos humanos de nadie, llevando el debido proceso, pero aplicando la ley y la Constitución de la República. Okay,
Enrique, incluso el propio presidente habló de una verja en la frontera. Sí, hay un tema que es para acometer esta gran labor, siempre se ha dicho que se requieren grandes recursos. Sí, quizá, mire, migración no es la migración de cuando Balaguer hace 30 años, Ramón, Jacqueline. Migración hoy en día es un monstruo que yo digo que debería ser un ministerio ya. Y en muchos países la migración está independiente y actúa independiente con recursos suficientes para poder ya controlar aquello. La frontera de hoy no es la frontera hace 30 años. Migración está ubicada en el mismo lugar que Balaguer la ubicó hace 30 años. Que incluso ni cabe ya el personal de migración. Nosotros tenemos oficinas fuera de migración como en Malecón Center para poder cumplir con compromiso de la institución, porque ya no cabemos en el edificio que Balaguer construyó hace 30 años. Entonces, yo he dicho que migración ya tiene que crecer estructuralmente y presupuestalmente. Hay que pensar ya mayor en migración. Migración debe ser lo que es en estructura el ejército, la policía. En cada puntito del país hay un destacamento policial. Pero asimismo en cada puntito del país hay ilegales. ¿Y quién es la institución que tiene la calidad para detener a esos ilegales, verificar su estatus en migración? No, la policía no puede detener a un ilegal. El ejército no puede detener a nadie. El ejército está en la frontera para de ahí para allá cuidar, pero no puede salir en ningún pueblo a menos que no esté acompañado de un agente migratorio a detener a nadie. Entonces, migración ya hay que pensar, y lo hemos hablado con el presidente, en una estructura nacional para que migración pueda realizar su trabajo y nosotros proteger nuestra soberanía, nuestra nacionalidad. Hay informaciones del tema de la verja fronteriza, de cuándo se va a comenzar. Mire, ese es un proyecto que se está levantando, el presidente lo anunció en febrero, dijo que lo más posible es que el último semestre de este año se comenzara a ejecutar. Se está en todo el levantamiento, en toda la preparación, algunas empresas extranjeras lo están haciendo, y creo que es el primer proyecto serio que un presidente quiere ejecutar pensando en nuestra frontera. Siempre se dice que la frontera es tierra de nadie. Anteriormente, Ramón, era un castigo ir a la frontera. Sí. Hoy en día se dice que es un premio, pero un premio por todas las ilegalidades que se cometen en la frontera. Una verja perimetral no es solamente para evitar paso de indocumentados. Usted sabe los carros robados que se llevan por la frontera, las reses. Eso es un grito de todos los ganaderos de la franja fronteriza que les roban sus reses y un sinnúmero de cosas, motores, y lo pasan por la frontera. Entonces la verja perimetral va a venir a protegernos de muchas cosas. Y lo que viene de allá. Y de allá vienen armas, vienen drogas. Entonces no es lo mismo si usted me deja la puerta abierta al ladrón para que el ladrón penetre, a que usted cierre su puerta. Porque algunos dicen, no, pero una verja como quiera la rompen. Sí, pero vamos a ponerle la cosa difícil al delincuente que no entra a su casa. Por lo menos vamos por esa difícil. Entonces, esto no es una simple verja, es todo un proyecto tecnológico, con cámara de infrarrojo, con detectores y una serie de cosas que en su momento serán explicadas al pueblo dominicano. Y reitero, es el primer esfuerzo serio de pensar en la frontera. Enrique, usted está regularizando a los venezolanos, ¿no? Sí. Cuéntanos de eso. ¿Cuáles son qué elementos se toman en cuenta? Si es que se van a regularizar todos, ¿se tiene idea de cuántos hay que no están en condición legal? Mire, nosotros tenemos más de 100.000 venezolanos en un estatus irregular, migratorio en otro país. El presidente había prometido a esa comunidad que iba a buscar una solución al problema, que es un problema humanitario, un problema de solidaridad con Venezuela. Todo el mundo sabe la situación de ese hermano país. Y también la solidaridad que en tiempos anteriores ellos han tenido con nosotros, incluyendo y comenzando con el padre de la patria, que allá es exiliado y allá muere, y tiene hasta descendiente en estos días, como me decía un venezolano. El Consejo de Migración, que es la institución o el órgano que traza las políticas migratorias, nosotros somos un brazo ejecutor, votó una resolución donde el lunes 5 de abril debía comenzarse un plan de normalización de venezolanos con un estatus irregular en nuestro país. Se le dotará de un carnet de no residente, es decir, estarán aquí con un carnet de 1 año, el cual podría ser renovable, depende de lo que el Consejo de Migración determine. Ese carnet le permitirá a ellos trabajar
le permitirá estudiar, abrir cuentas bancarias, aportar a la TCS y hacer vida pública, claro, que hoy en día lamentablemente abusan de ello, porque no, usted no tiene papeles, te vamos a pagar la mitad del salario, que es lo que me cuentan a mí algunas personas. Sí. Entonces lo vamos a tener en un estatus legal, Ramón, una comunidad que es trabajadora, una comunidad que es una migración calificada. Venezuela es un país con una formación en muchos renglones incluso superior a la nuestra, es un gran país. Y nosotros también debemos aprovechar esa migración para que nuestro país pueda beneficiarse. Pues de hecho ellos están trabajando en diferentes áreas. En diferentes áreas, eso es verdad. Y nosotros comenzamos formalmente el lunes 12 la recepción de todos los documentos. Es una parte digital. Por el problema de la pandemia armamos todo un protocolo donde ellos no tendrán que ir a la Dirección de Migración. Oh. Ellos entran a la página de migración y mediante un link llenan un formulario, escanean los documentos que les vamos a solicitar, acta de nacimiento, copia de pasaporte y los demás documentos, lo suben a la página, nosotros lo evaluamos y lo contestamos por ahí. Es decir, vamos a tratar que perdón, que sea la ventaja que es una migración. Sí, señor director. Documentos. Exactamente. Esa es una diferencia con otras migraciones. Exacto. Si me oyen. Sí, Jacqueline. Sí, si me escuchan ahora. Ok, quería preguntarle, señor director, hemos visto en la República Dominicana en los últimos años donde están viniendo a nuestro país extranjeros de diferentes nacionalidades, no solamente haitianos o venezolanos, hemos visto colombianos, centroamericanos y de otras nacionalidades del mundo. ¿Tiene migración un registro de los extranjeros que están en la República Dominicana? Y las diferentes nacionalidades, es decir, un control de eso. Sí, nosotros no le podría dar los números ahora porque son muchas nacionalidades, pero sí migración mantiene un registro. De la única que nosotros no mantenemos un registro al día es de Haití, porque el que pasa ilegal, nosotros debemos contabilizarlo. Ahora, si usted llegó por avión, llegó por barco, si migración tiene el registro, y si Ramón entró al país y no ha vuelto a salir, está en el país. Somos una isla y muy pocas personas se van de aquí para Haití. Nadie quiere ir de aquí para Haití, más con el problema que hay. Hay un registro los venezolanos son la mayor cantidad. Les reitero, tenemos unos 115,000 más o menos en ese estatus irregular. Pero así hay italianos, así hay venezolanos, así hay colombianos, así hay españoles. Este es un país que le gusta mucho a la comunidad internacional venir a radicarse aquí. Enrique, y con el caso de las parturientas haitianas, si usted no ha podido cortar eso, la forma como penetran, el tráfico, porque alguien las trae, alguien las lleva a los hospitales. Sí, Ramón, mire, esa es una situación bastante delicada que tengo que reconocer que no solamente migración puede controlarlo. Como dije ahorita, nosotros controlamos las puertas formales de la frontera, pero son 293 kilómetros de frontera. Y de esos 293 kilómetros, el ejército que mayormente cuida nuestra soberanía nacional. Y, bueno, es una frontera muy grande. Yo me imagino que usted habrá ido a la carretera internacional, ha visto esa frontera. Está en muy mal estado la carretera internacional. Sí, muy mal estado, por cierto. Estuve un día pasado allá y con el ministro de las Fuerzas Armadas, que siempre nos vive apoyando, y el jefe del ejército, Florian, y la carretera está en muy mal estado. Y con buggy hay que andarlo, prácticamente, porque en vehículo normal es difícil. Entonces, Ramón, son muy porosa la frontera. Muy porosa, sí. Son mafias que operan. La autoridad trata siempre de detectarla, de mantener la raya, pero no es tan sencillo, Ramón. Ni Estados Unidos ha podido con la frontera mexicana. Nosotros nos ha sido también muy difícil aquí controlarla. Y estas mafias viven abusando, cobrándole a esa parturienta para traer al país en detrimento quizás del presupuesto nacional de salud nuestro, lamentablemente. Bien, creo que si tú no tienes ninguna pregunta, Jacqueline, le agradecemos muchísimo a Enrique García. Te felicitamos porque primera vez que yo entrevisto a un director de migración que está hablando lo que va a hacer y que está consciente de la responsabilidad de su cargo. Mira que yo he entrevistado muchos directores de migración. Aquí se ha aceptado mucha gente. Te agradezco de verdad y espero contar de nuevo con tu participación. Gracias, Ramón, a usted, Jacqueline. Siempre me tendrán a su disposición. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. A sus órdenes y lo felicitamos por todo lo que está haciendo. Gracias, Jacqueline.
Nos vamos a comercial, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.